Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la exportación de ganado en pie. Mercado internacional que comprende aproximadamente unos 5 millones de animales comercializados por año, por valor, en números redondos también, de unos 5 mil millones de dólares. A razón de entre $900 y $1.000 cada pieza, de alrededor, es el promedio de situaciones muy disímiles, de unos 300 kilos por animal comercializado, transado. ¿Cómo relacionamos esto con la exportación de carne vacuna? El mercado internacional de carne vacuna este año va a estar en el orden de los 55 a 60 mil millones de dólares. Lo cual lo que muestra es que el peso relativo es de 10-1 a favor de la carne vacuna en contra del comercio de ganados en pie. Vender ganados en pie, exportar, lo hacen casi todos los países en el mundo que están en condiciones de hacerlo. Diría que la excepción hasta hace poco era la Argentina. La otra excepción es Nueva Zelanda, que es un caso aparte, porque Nueva Zelanda decidió suspender temporariamente las exportaciones porque las organizaciones de defensa de los derechos de los animales y demás filmaba continuamente y hacía en los puertos donde se embarcaba la hacienda neozelandesa, que tampoco es un volumen importante. Pero lo cuento porque Nueva Zelanda llegó a la conclusión, las autoridades de Nueva Zelanda, que era un desprestigio para las carnes australianas, que ellos entregaban los animales y después se las hacía cargo. Eso con Australia también pasó. Se les hacía cargo, entregaban un animal vivo de todo el maltrato que sufrían en los feedlots de Asia donde estaban destinados. En algún momento la campaña fue tan grande, pero digamos, con la excepción de Nueva Zelanda y hasta hace pocas semanas de la Argentina, exporta ganado en pie Uruguay, Brasil, Colombia, México, Chile, Estados Unidos, México, enormes volúmenes, Canadá, enormes volúmenes, Europa, todos los países de Europa, pero especialmente Francia e Irlanda, Australia. Es decir, es totalmente generalizado el comercio de ganado en pie, que tiene muchas limitantes. Las limitantes están dadas que para que haya comercio de ganado en pie, muchas veces los países que importan o tienen un debilitamiento de su moneda o no están otorgando permisos, como es el caso de Turquía, que no otorgan permisos porque consideran que su mercado está abastecido o no. Es un mercado fuertemente intervenido. Importan, si uno dice cuáles son los grandes flujos, por supuesto tiene que estar la hacienda del país emisor, del país que va a mandar, tiene que ser una hacienda que esté más barata que el promedio del mercado internacional y que los compradores digan, vamos a Uruguay, vamos a Brasil, vamos a Australia, vamos a Nueva Zelanda o vamos eventualmente a la Argentina. Argentina, si es por eso, en el concierto de lo que vale aproximadamente un kilo vivo embarcado con destino a los grandes mercados que están comprando ganado en pie, el promedio de precios que se está observando es en el orden de los $2.90 a $3 por kilo vivo en alza, para un animal de 300 kilos sin castrar. Preferentemente razas carniceras, preferentemente machos. ¿Por qué digo que es difícil? Porque muchas veces, esto es por el seguimiento que uno hace, uno nota grandes variaciones en el comercio, de las exportaciones, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay ha tenido años de 80.000 cabezas hace 3 años y de repente este año ya apunta a 400.000 cabezas. Todo depende de 2 o 3 mercados muy importantes, especialmente Turquía, que importa 800.000 animales anuales,
y que depende de la moneda que tenga, de la devaluación, de la disponibilidad de carne, de los permisos oficiales. O sea, no es una cosa que es y de los barcos. Y de los barcos. Este no es un tema menor. Esto se traslada, la hacienda se traslada en grandes barcos que tienen un mínimo de 8.000, 10.000 cabezas y van hasta los 20, 25, hasta 28.000 animales. El famoso buque Nada, que se llama Nada, como Nada, que ha estado varias veces, que creo que viene dentro de poco nuevamente a Montevideo a cargar hacienda. Entonces, todo este mecanismo de exportación de ganado en pie se pone en marcha consiguiendo el negocio y consiguiendo el barco. En general, los que compran son compañías internacionales que hacen partícipe de esto a consignatarios locales, pero son compañías del exterior que están radicadas y que generalmente tienen un feedlot cuarentenario. Un feedlot cuarentenario, pues se va consiguiendo hacienda. Vamos a reproducir lo que es el mecanismo que es en Uruguay, que es el que mejor conocemos. Se van comprando y haciendo lotes para un barco que va a salir dentro de 45, 50, 60 días, 2 meses. La empresa va comprando, generalmente a través de consignatarios, se van comprando animales del orden de los 250 kilos, del sobreaño, sin castrar, de razas británicas, preferencialmente razas de carne. Esos animales hacen una cuarentena en el feedlot donde son vacunados y donde se les enseña a comer la dieta que van a comer arriba del barco, que van a seguir ganando kilos, 1 kilo 100, 1 kilo 200, y que van a ser alimentados cuando lleguen a destino. Esos animales no van al campo en ningún lugar del mundo. Van a feedlot, chiquitos o grandes, pero feedlot. Entonces hay toda una combinación de el criador, y esto es algo que no sabemos en Argentina, cuál va a ser la actitud del productor, porque el productor tiene que dejar sin castrar si quiere vender hacienda para exportación. Es posible que Argentina, por el prestigio de sus carnes, venda terneros castrados, pero en general se exporta, el 90% de lo que se exporta son terneros enteros, que vuelvo a repetir, se van comprando, se van acopiando. Hay un feedlot cuarentenario de acopio. Esto da trabajo también a muchos de los feedlots. Los feedlots tienen que ir organizando, enseñándole a comer a los animales, seleccionando, vacunándolos, preparándolos para la travesía y preparándolos para el barco. El día que venga el barco estén los 15.000, 16.000, 20.000, 25.000 animales. Otras dificultades adicionales es los barcos. En determinado momento no hay barcos y no hay negocio porque no hay barcos, porque no se consiguen o porque los tiene Australia en la otra punta del mundo. Ahora Australia, la compañía marítima más grande del mundo que se dedica a este tema de exportación de ganado, que no son tantas, que son barcos especialmente adaptados, le comunicó que 3 de los grandes buques los va a sacar de circulación porque los va a adaptar para otro tráfico porque está pagando mejor los fletes que la de los barcos. El otro enemigo, es decir, acá hay un trabajo de logística de sincronización muy preciso. Hay un barco, hay que ir consiguiendo la hacienda tiene que hacer exactamente lo que se pactó para, a veces ese barco para en Santos y completa en Montevideo, y en Buenos Aires va a ser 3/4 de lo mismo, pero no es una operación compleja. ¿Se vende otra cosa que no sean machos castrados? Sí, se venden, se comercializan lotes de terneras de tambo, lotes de vaquillonas preñadas de tambo, lotes de terneras o de vacas o de vaquillonas preñadas Hereford o Angus. Hay lotes, pero al lado del gran volumen, el gran volumen son machos sin castrar. ¿Por qué sin castrar? Por varios motivos. Primero, porque en gran parte del mundo nosotros somos de las 5 o 6 ganaderías que castramos los animales. En el resto del mundo el macho no se castra para aprovechar las hormonas naturales, la capacidad de crecimiento que tiene un torito, y que además ese animal después va a un feedlot donde se lo alimenta con la misma dieta que comió en el Uruguay, que comió arriba del barco y que gana 1 kilo 200, pero el propietario de esa hacienda la vende cuando le pinta. Lo puede matar con 500 kilos, como lo puede matar con 800 o 900, y con las hormonas se garantiza de que ese animal no, porque es nuevo, es tierno, y por otra parte las exigencias de carne en esos mercados son mucho menores de las que nosotros podemos tener, por ejemplo, acá en el Río de la Plata. Pero ese animal a veces se faena con 500 kilos, a veces con 600, y a veces, como es muy frecuente, con 800 o 900 kilos, todavía es un animal nuevo, un animal joven,
y que ha tenido una gran capacidad de conversión y de crecimiento. Se puede vender en esos mercados otra cosa que no sean machos castrados, que es algo que nos preguntamos todos los que estamos en esto. ¿El productor argentino va a hacer lo que hace el productor uruguayo? Gran parte de los cuales dejan sin castrar los terneros, los van recriando en marzo, en abril, en mayo, en junio, y de repente para un barco de julio a agosto tienen esos animales que ya han sido recreados a campo, que son aptos. ¿Qué pasa si esos animales no hay barco? Porque anda mal la lira turca o la lira turca perdió valor, que ya pasó. Hay años que Turquía desaparece del mapa o reduce mucho o empieza o por otra ventanilla empieza a comprar carne que es más inmediato porque tiene problemas de precios internos o porque tiene insuficiencia de oferta de carne. Ojo con Turquía. Turquía es un mercado que empezó a comprar carne y en volúmenes muy importantes, del orden de las 100.000 toneladas. ¿Cuál es el precio que se puede estimar a todo esto, a todo este volumen de machos castrados que entran a los filó cuarentenarios con 230, 240 kilos, ganan kilos adentro, van a seguir? Bueno, el FOB de Uruguay está en el orden en los últimos meses, está en el orden de los $3 por kilo vivo para animales que en promedio pesan 300 kilos. Piensen que ahí hay una sucesión de gastos muy grande y que hace que de repente el negocio cierre y de repente el negocio no cierre, no se repite. Pero no se repite por muchas circunstancias. Vuelvo a repetir, porque no se consiguió barco, porque otros destinos están absorbiendo la limitada cantidad de barcos que hay para hacer este tipo. Por eso todo esto lleva a que en el caso de la Argentina uno se anima a decir que esta es una medida que parece importante, que va a, especialmente para los frigoríficos exportadores, va a reducir aún más. Estamos leyendo en estos días la disminución que ha habido en el primer bimestre del año, enero-febrero, la oferta de novillos para faenar. Esto objetivamente lo va a reducir aún más. ¿Cómo se defienden? Porque periódicamente, por ejemplo, cuento el caso de Uruguay, porque en otros países no se discutió más, la exportación está abierta, si te cierran los negocios, el criador es dueño de vender a donde quiera su ternero. Pero viendo el tema de cómo se defienden frente al ataque, no al ataque, a la discusión con la industria, con los sindicatos, yo diría que todos salvo los criadores son enemigos de que se exporte ganado en pie. ¿Qué dicen los criadores que son los grandes beneficiarios de esto? Los criadores en el Uruguay hace poco se ha vuelto a reflotar todo este tema, toda esta pelea, porque las perspectivas de este año, como consecuencia de que el mercado internacional de la carne anda muy bien, el mercado internacional del ganado en pie está mostrando signos de revitalización con alguna mejora en el margen de los precios y con una Turquía que este año va a comprar y China que va a comprar grandes volúmenes y toda una perspectiva internacional para el ganado en pie tan buena como es Israel, Argelia, mercado que se están agregando ahora en estos meses. Todavía no ha habido embarques. Pues ya está todo armado para hacerlo. ¿Cuál es la defensa de los criadores? Los criadores dicen, esta es una discusión que lleva 20 años. Cuando esto se instaló, cuando se permitió esto, que hasta donde yo recuerde, fue una iniciativa del Frente Amplio. Y hasta donde yo recuerde, el pensamiento de Mujica, que era tan influyente en el pensamiento del Frente Amplio, y especialmente en los temas agropecuarios, era, acá hay solo un sector que nosotros tenemos deliberadamente que favorecer, que es la fábrica de carne, que es la cría. Los criadores dicen, después de 2 décadas o de 1 década y media de exportación de ganado en pie, lo que vemos que en Uruguay ya no nacen 2,5 millones o 2,400,000 terneros. Este año, por segunda vez consecutiva, después de la seca, van a volver a nacer y destetarse 3 millones de terneros. Hay un aumento importante en el índice, un aumento considerable en el índice de preñez, un aumento muy considerable en el número de terneros logrados, pese a que el Uruguay afectó en el interín mucha superficie a la agricultura y mucha superficie a la forestación. Entonces, nosotros lo que estamos mostrando es que con este estímulo, ¿qué nos sirve a los criadores la apertura del mercado en pie? Primero que le pone un piso al precio del ternero. Si los precios del ternero o en condiciones muy malas, por ejemplo de secas gravísimas como el ternero Uruguay, eso es una válvula de escape,
valiosísima en momentos de crisis que uno sabe que puede vender 200, 300, 400 mil terneros. Uruguay es un caso especial. No hay ni asomo de que eso se vaya a revisar, pese a que soplan vientos de intervencionismo en Sudamérica. Un proyecto que anda dando vueltas del gobierno de Brasil de poner retenciones al sector agropecuario, no se sabe, se supone que el peso tremendo de la bancada agropecuaria en la Cámara de Representantes va a hacer que esto no prospere. En Bolivia suspendieron las exportaciones de carne porque arrastraban los precios del mercado interno. O sea que en ese debate, los criadores uruguayos dicen, miren, nosotros hacemos esto para mostrar, hay más terneros desde que ustedes nos dejan, le han puesto un piso y tenemos una diferencia de compra-venta que en la historia en general no teníamos porque el Uruguay producía más terneros que la capacidad que tenía el sector de invernarlos. Ahora, yo agrego, además hay otro factor que es el feedlot, que se agrega a los invernadores tradicionales. O sea que hay un sobreprecio y un estímulo, ese estímulo que en buena medida viene por la alternativa que tenemos de exportar terneros, que hay años que no se usa. Uruguay ha tenido oscilaciones, todos los que están metidos en esto tienen grandes oscilaciones, por enfermedades, por falta de barcos, porque los precios no cierran, que es lo que, por cambios brutales en la moneda de un país o del otro. Ahora, lo que es cierto, lo que se ve, es que hay una tendencia del mercado internacional. En los últimos 10 o 15 años está estancado en 5 millones de cabezas, porque unos aparecen y otros desaparecen. ¿Cuánto exporta Australia? 800.000 animales vivos. ¿Cuál es la faena de Australia? 7 millones. Brasil exporta también 800.000 animales vivos. ¿Cuánto se faena y cuánto nacen? En Brasil, 45 millones de animales. 0,8 es irrelevante. En Uruguay no. Uruguay mata 2.400.000 y ve salir por la aduana, por el puerto, 400.000 cabezas. Otras 400.000 cabezas, las 2 millones. México desteta, produce 7 millones de animales, 1.300.000 se los vende como terneros a Estados Unidos. ¿Cómo es el transporte? El transporte es en grandes barcos, ya lo dije, que cargan hasta, en condiciones especiales, animales chicos puede llegar a cargar 25 o 27.000 animales, vienen al Río de la Plata, se los puede ver en Montevideo frecuentemente. ¿Cuánto dura la travesía? La travesía dura aproximadamente 30, 35, 40 días. El barco va preparado, algunos de esos barcos tienen una reserva muy grande por si hay problemas de puertos o de desembarco, por X motivo de forraje, y van con cuidadores profesionales de Hacienda, que muchas veces los contratan mismo en Sudamérica, van con veterinarios especializados en el transporte de larga distancia de Hacienda. Eso, vuelvo a repetir, cuando llega, en general, es el Estado, en el caso de Turquía, que distribuye entre los pequeños feedlots la hacienda comprada. El objetivo de largo plazo de todos ellos es ayudar a la producción de carne. A muchos se les da este porcentaje menor, pero que se da de importación de terneras o de vaquillonas preñadas y demás, que es un paliativo nomás, pero es un gesto para aumentar los rodeos nacionales. Si yo les leo en miles de cabezas lo que exportó Uruguay en los últimos años: 151.000 cabezas, 139.000, 260.000, 80.000. 299.000 el año pasado, 299.000 en el 23, 343.000 el año pasado, el 24, y se supone que este año va a pasar las 400.000 cabezas. El flujo más grande de Hacienda es los terneros que le vende del norte, de los estados del norte, que ya están especializados en venderle a los feedlots de Texas, de Oklahoma, de Colorado, de Kansas, del sur de Estados Unidos y del centro de Estados Unidos, venden esos terneros. Toda la cría es un ternero variopinto que tiene una tendencia, cuanto más tenga una tendencia británico, se paga mejor. En general, vuelvo a repetir, el comercio que se hace es con razas, en general es con razas carniceras. Precios ya los vimos. ¿Cuáles son las perspectivas
Bueno, las exportaciones, el USDA del 2024, México 1.390.000 terneros, que son los que vende Estados Unidos, que ahora estuvieron suspendidos por un tiempo por el gusano barrenador, ahora se reanudó. Australia 825.000 animales anuales, Unión Europea gran exportador histórico de animales en pie. Canadá 760.000 animales, casi todo Estados Unidos, vecinos. México, Brasil 780.000 animales. Esto hay países que en determinado momento no son competitivos y dejan de vender. Hay países compradores que se devaluó su moneda. Esto es un clásico. Se podría estudiar entre del lado de la oferta por el lado de Uruguay, del lado de la demanda por el lado de Turquía. Brasil emerge como un gran comprador, pero como un gran vendedor. Brasil en pocos años ya está exportando 800.000 toneladas, 800.000 animales. ¿Esto qué impacto puede tener en la ganadería argentina? Primero que va a llevar mucho tiempo porque están todos los protocolos sanitarios y demás. Vamos a ver cuál va a ser la actitud de los criadores argentinos si van siendo que lo que se compra son animales sin castrar, que hay una oferta importante a nivel mundial de animales sin castrar de la Unión Europea, de Brasil, de Australia y de Uruguay. Nosotros podemos inventar el mercado, sino nosotros vendemos nuestras extraordinarias haciendas, las vendemos, bueno, entonces no estoy a comprar. O va a pasar lo que pasa muy frecuentemente, que cuando el barco no llega a completarse, se completa con animales castrados. Vuelvo a repetir cuál es la secuencia. El criador retiene terneros machos sin castrar, los tiene un mes, 2 meses, porque hay barcos desde enero, febrero hasta... Hay barcos a lo largo del año, pero es un poco imprevisible la salida de los barcos. Entonces, esos animales van ganando peso en el filo cuarentenario, del filo cuarentenario se embarcan, durante el viaje ganan 1 kilo, 1,2 kg, la mortandad es baja. Antes, uno de los problemas gravísimos que había era que había mortandades extraordinarias de los animales bajo cubierta con 170 grados debajo de cubierta de metal, los animales hacinados. Ese es uno, dice, ¿cuáles son las contras? Todos los organismos de defensa de los derechos, los animales además tienen puesto el transporte de animales ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo una de las presas favoritas de todos estos organismos internacionales de bienestar animal. Esto va a continuar, pero unos salen, es como una obra de teatro, unos salen, otros entran. Lo que se está viendo en estos días es que todo esto va a estar muy, pero muy condicionado. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con los casi 1,5 millones de terneros y novillitos que le compra México? Le va a poner, compiten con la actividad de ganadera de ellos. ¿Qué va a hacer con los 600, 700.000 animales que entran de Canadá a faenarse en plantas americanas? Acá está apareciendo, los australianos no han descubierto, que la suba de precios del mercado de Estados Unidos es tan extraordinaria que por primera vez en la historia, pues se hizo una sola vez en modo de prueba, Australia sería competitivo no ya para vender a los pequeños feedlots de Indonesia y de Vietnam, de Malasia, donde ellos venden su ganado en pie, que es una parte muy importante. Australia tiene una parte de su cría o de su actividad ganadera en una parte del país que queda más cerca de los puertos y de exportarse en pie que de ir a los frigoríficos del sur. Naturalmente toda esa hacienda se exporta. Lo que está observando Australia, pero es en la historia, es que el desnivel de precios es tan enorme entre el mercado americano, que se corta solo y que va a ser un año extraordinario para el mercado americano, que están estudiando la posibilidad de exportar animales en pie. 2 cosas finales. La primera, el año pasado la faena tuvo oscilaciones a lo largo del año. No sabemos si estamos en un miniciclo de fuerte retención en los primeros meses del año. Se llegó en junio a faenarse 20% menos que el año previo, que en junio del año previo, del 23. Y después apareció toda la hacienda a fin de año y hubo un aumento notable. Bueno, eso se cayó de vuelta. Hoy estamos en el primer bimestre del año 6% abajo de la faena diaria. Faena corregida por días hábiles.
21% menos de vacas, ya no estamos, si es por esto ya no estamos en liquidación, pero hay 21% menos de vacas. Díganselo a todas las plantas que están o que puedan parte de su faena es faenar vaca china. 8% menos de novillos y lo que llaman poderosamente la atención, 6% más de vaquillonas, 2% más de novillitos. Siendo que sabemos que a este ritmo, por todas las vacunaciones y por las mediciones de la Secretaría de Agricultura, no podemos mantener este ritmo de faena. Primero de vacas, ya lo corregimos, pero sigue de vaquillonas y de novillitos en niveles extraordinariamente altos. Una palabra final, el mercado internacional arranca muy bien el año y yo me animaría a ir planteando la posibilidad, hemos dicho, y lo he dicho Luzda, el año 2025 va a mantener los volúmenes extraordinarios ganados el año anterior en el comercio internacional de carne vacuna. Da la impresión que va a aumentar. Que hay no solo el mercado americano, hay muchos mercados que han arrancado el año muy bien, que están comprando, y Brasil arrancó el año, Brasil para verlo del lado de la oferta, arrancó el año con volúmenes extraordinarios. Entonces, no solo, si hoy me apuran y me preguntan los precios internacionales de la carne vacuna, el FOB de Uruguay, también que el FOB de Uruguay tiene un problema de mix de productos, 20% arriba, un año atrás. El FOB de Brasil, 11% arriba. Algo está pasando en materia de precios y yo diría que es porque la demanda está sobrepasando a la oferta. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.